en ese momento no me dio esperanzas de vida, me dijo que todo dependía de cómo mi cuerpo se adaptara al tratamiento y lo soportara. Así que pues yo en ese momento cerré mis ojos y le dije a Dios, Jesús, así yo viva o muera, tú eres mi esperanza. Yo no pongo mis esperanzas en este tratamiento médico, yo no pongo mis esperanzas en la probabilidad de vida, yo pongo mis esperanzas en ti, mi Señor. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Bienvenidas, chicas, a otro episodio de Ella Florece. Yo soy Alejandra y estoy aquí como siempre con mi coanfitriona Diana. ¿Cómo estás? Hola chicas, hola Ale, ¿cómo están? Muy contenta de estar acá con ustedes una vez más. Y bueno, hoy aquí tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Liliana González de Benítez. Y para contarles un poquito acerca de ella es comunicadora social, ella es escritora, ama escribir acerca de Cristo. Ella es originalmente de Venezuela, pero ahorita está viviendo en los Estados Unidos con su esposo y su hija. Y también tiene su blog, vivelapalabra.com, y ha escrito un libro llamado Dolorosa Bendición, cómo enfrentar el sufrimiento con fe, esperanza y gratitud, que está basado en su experiencia a través de su sufrimiento cuando tuvo cáncer de mama. Así que bienvenida, Liliana, gracias por estar aquí y aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes, de verdad que me siento muy contenta y espero que este tiempo sea de mucha bendición para todas las personas que nos escuchan y para nosotras también. Amén. Y bueno, cuéntanos un poquito acerca de ti, algo que no haya mencionado aquí en tu biografía. Bueno, casi todo lo mencionaste, que soy una persona muy apasionada por la palabra de Dios, estoy estudiando teología, porque me encanta profundizar en las escrituras y sé que a medida que vamos creciendo más en el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a sentirnos capacitadas para ayudar a otros que necesitan el conocimiento. Y es importante que todos los creyentes cada día aprendamos más de las escrituras para poder ayudar a otros. Amén, qué lindo. ¿Qué tema este del sufrimiento de Liliana? Y te puedo decir Lili, ¿no? Claro, Bueno, claro que así sí. estamos más en confianza. Sí, mi familia, mis amigos Te me dicen llaman Lili, Lili. bueno. Gracias, Lili. Este tema del sufrimiento es algo hoy en día considero en la cultura cristiana un poco contracultural, porque vemos, ¿no? Como en algunos tipos de predicaciones, ¿no? Como que Dios quiere que vos seas feliz, Dios quiere que vos estés bien, Dios quiere que seas sano, Dios quiere que seas exitoso, ¿no? Y vemos muchos modelos de pastores, ¿no? Que se los ven bien. Y entonces creo que es importante hablar del sufrimiento y que vos nos cuentes de esta perspectiva bíblica. Y creo que vos tuviste las mismas preguntas, porque yo empecé a leer tu libro y decía como que cuando recibiste el diagnóstico de cáncer de mama dijiste, pero ¿por qué yo? Si soy una hija de Dios. Entonces, vamos a tratar de hablar de este tema y qué importante ver, ¿no? Cómo esto puede confrontarnos a lo que nosotros pensamos de sufrimiento y si estamos pensando bíblicamente o no sobre sufrimiento. Y esta es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos pensar bíblicamente sobre sufrimiento? Y la pregunta que tiene todo el mundo, ¿por qué Dios permite que sus hijos sufran? Sí, es cierto lo que estás diciendo, la mala interpretación de la palabra, las exposiciones falsas de muchos pseudopastores han hecho que las personas se alejen de Dios en medio del sufrimiento. Han hecho que las personas renieguen de Dios y consideren que no es bueno. Y es importante entender que cuando nosotros estamos pasando por el sufrimiento, para poder entenderlo bíblicamente, para poder vivir el sufrimiento para la gloria de Dios, necesitamos estar llenas de la palabra de Dios. Porque una persona que no conoce a Dios, que no conoce la palabra, no va a poder sostenerse en medio del dolor.
son las escrituras las que nos van a hacer ver el sufrimiento desde la perspectiva divina. Porque cuando nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva, desde nuestro ángulo humano, vamos a sufrir más, vamos a desfallecer y vamos a perder toda esperanza. Y lo más triste es que nos vamos a separar del único que nos puede ayudar y sostener en medio del sufrimiento. Pero cuando nosotros indagamos en la escritura, cuando nosotros reflexionamos y de verdad interpretamos la palabra exactamente como es, vamos a poder entender que el sufrimiento es bueno para nosotros y que trae mucha gloria a Dios. Porque Dios usa el sufrimiento para transformarnos a la imagen de Cristo. Y yo les voy a poner un ejemplo de mi vida personal. Cuando sufrí cáncer de mama, yo pues siempre tuve la esperanza de que ese nódulo que se estaba formando en mi seno izquierdo se disolviera solo. Pero yo no acudí al médico cuando tenía que hacerlo, puse otras cosas por prioridad y pasó un año y el tumor creció en mi seno. Cuando llegué a la consulta médica, la doctora me dijo que me tenía que hacer un estudio más profundo para ver si el cáncer se había extendido por el cuerpo, una resonancia magnética. Me habló también de que tenía que pasar por quimioterapia, por radio, y que tenía que pasar por un proceso muy difícil con cirugía, capaz, y también me habló de quitarme el seno y de que mi vida iba a cambiar muchísimo. En ese momento no me dio esperanzas de vida, me dijo que todo dependía de cómo mi cuerpo se adaptara al tratamiento y lo soportara. Así que pues yo en ese momento cerré mis ojos y le dije a Dios: Jesús, así yo viva o muera, tú eres mi esperanza. Yo no pongo mis esperanzas en este tratamiento médico, yo no pongo mis esperanzas en la probabilidad de vida, yo pongo mis esperanzas en ti, mi Señor. Y era una situación de ganar, ganar, porque si el Señor a mí me sanaba, que fue lo que hizo, y le doy gracias por eso, pues extendió mis días para que yo pudiera tener más tiempo para estar aquí con mi familia. Y si el Señor me llevaba con Él, también era una ganancia, porque yo sabía que al cerrar los ojos aquí, los abriría en una eternidad con Él. Entonces no hay nada que perder. El creyente sabe a dónde va. El creyente conoce el final de la historia. Y el creyente quiere encontrarse con su Señor. Y a pesar de todo el sufrimiento del mundo, la gloria es lo que mantiene firme al creyente. Así que hubo 2 versículos bíblicos a los que yo me aferré durante ese tiempo de sufrimiento, que es Romanos 8, 28 y 29. Allí Pablo dice que todas las cosas obran para bien de los que son llamados conforme a sus propósitos. Y en el versículo 29 nos dice cuáles son esos propósitos, que es formarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Al meditar en esos versículos, yo me di cuenta de que tenemos un Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas y que gobierna sobre nuestros cuerpos. Así que si Él estaba permitiendo que un grupo de células se rebelaran y formaran un tumor maligno en mi cuerpo, era bueno para mí, porque a través del sufrimiento Él me estaba formando a la imagen de su Hijo. El Señor nos quita todas aquellas cosas que nos separan de Él, nos quita el orgullo, la soberbia, nos quita la vanidad a través del sufrimiento. Y cuando empezamos a comprender el Evangelio, la palabra, empezamos a ver el amor de Cristo a través del sufrimiento, pues lo podemos aceptar con paciencia, con humildad, como lo aceptó el Señor Jesús, que Él dio el gozo delante de Él y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que podemos soportar el sufrimiento absorbiendo la palabra de Dios. Qué hermoso, Liliana. Muchas gracias por contarnos tu experiencia y cómo te aferraste a la palabra, porque en verdad ahí es donde encuentras la esperanza, ¿verdad? Entonces, gracias por apuntarnos a esto, porque me imagino que a lo mejor las chicas que nos están escuchando, algunas de ellas están sufriendo, están pasando por algo a lo mejor similar como tu historia, o están sufriendo por alguna otra razón y necesitamos ese aliento que nos da la palabra. Así que muchas gracias, Liliana.
Y bueno, en medio del sufrimiento, obviamente hay tiempos donde uno llora, un tiempo donde uno se lamenta por lo que está pasando y obviamente la iglesia debe acompañar y todo eso, pero han habido momentos donde me imagino que a lo mejor alguien va a un cristiano que está sufriendo y le dice, ¿cuándo vas a dejar de llorar o cuándo vas a dejar de lamentarte por esto? Ya, ¿no? Así como que, entonces mi pregunta viene de ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo está bien llorar o lamentarse por algo? ¿Y hay una respuesta para eso o no? No podemos ponerle límites al llanto, porque cada persona reacciona de una manera distinta al dolor. Entonces, cuando nosotros le ponemos límites, le decimos a la persona, no sufras más, ya es suficiente, ya has llorado mucho, pasa la página, es bueno que sigas con tu vida, y esto trae mucho más dolor a la persona que está sufriendo. Es importante que la persona llore todo lo que tenga que llorar. Es importante porque el mismo Señor Jesucristo nos muestra en la palabra que el llanto es sanador. Él lloró por Jerusalén y lo hizo públicamente. Él no escondió sus lágrimas. Él mostró a todos que sentía tristeza por su ciudad natal. Así que es importante que nosotros también mostremos nuestro dolor. A veces queremos esconder nuestras debilidades y esto no trae gloria a Dios. Pero cuando nosotros mostramos nuestra vulnerabilidad, pues le damos gloria a Dios porque en Él somos fuertes. El Señor también lloró antes de la resurrección de Lázaro. Y Él lloró al ver el pecado, al ver las consecuencias del pecado. El pecado es el que trajo la muerte al mundo. Y también lloró en Getsemaní y Él lloró cerca de sus amigos, de Jacobo, de Pedro, de Juan. Allí Él lloró y dice la escritura que Cristo sudó sangre, porque Él allí estaba en agonía profunda porque bebería la copa de ira que nosotras merecíamos. El Señor cargaría con los pecados de la humanidad y habría una división entre Él y el Padre, una separación, y esto provocó que Él sudara sangre. Ahí vemos pues que es importante llorar y buscar a Dios en el llanto, quebrantarnos, arrepentirnos de nuestros pecados, tener comunión con Él a través de nuestras lágrimas. Por eso no es bueno limitar el tiempo de sufrimiento. Qué importante esto que contás, Lili, de que Jesús no escondió sus lágrimas, ¿no? Él mostraba que estaba triste, mostraba, y un poco lo hemos hablado con Alejandra Sura sobre las emociones de Jesús y cómo nosotros podamos vivir esas emociones, y ahora estamos, ¿no?, hablando del sufrimiento, y cómo podemos ser diferentes en nuestra manera de sufrir ante el mundo. Bueno, vos hablabas de esto, ¿no? De mostrar nuestras lágrimas. ¿Qué otras cuestiones prácticas como cristianos podemos sufrir bien? Suena raro decir sufrir bien, pero ¿cómo se debería sufrir para que Jesús sea glorificado? Bueno, Alejandra, el sufrimiento es una oportunidad buena y maravillosa para nosotros darle gloria a Dios. Eh, Sufrir sin quejas, sin murmuraciones, sin culpar a Dios de nuestro dolor, entendiendo que el Señor lo está usando para un bien mayor, que es purificar nuestra fe, que es acercarnos más a Él, hacernos más humildes, hacernos más dependientes de Cristo. El sufrimiento nos transforma, porque dejamos de tener ese corazón dividido. Muchas veces cuando estamos bien tenemos un corazón dividido. Amamos a Dios, pero también amamos al mundo. Pero durante el sufrimiento nos acercamos a Dios de una manera tan especial que podemos darnos cuenta que el mundo no nos ofrece nada. Sabemos que el único que nos puede dar vida es Cristo. Así que el sufrimiento por eso es bueno y debemos aceptarlo con obediencia, con gratitud, dándole gloria al Señor por las oportunidades que nos da de padecer. Y suena raro, como tú dices, Alejandra, porque ¿quién que no entiende las Escrituras puede darle gracias a Dios porque está padeciendo o regocijarse
en el gozo de tener a Cristo con él. Nadie, solamente la palabra es la que nos transforma la manera de pensar y nosotras podemos tener esta actitud de gozo y de agradecimiento en medio del sufrimiento. Otra manera de sufrir bíblicamente es cuando nosotros contamos nuestras bendiciones, cuando damos gracias a Dios por cada día que nos regala, cuando vemos la mano providencial del Padre sosteniéndonos y dándonos todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. Yo recuerdo que durante mi tiempo de enfermedad, yo di gracias a Dios y lo alabé por todas las cosas. Yo le di gracias porque me había dado un tratamiento médico que me daba esperanzas de vida. Yo le di gracias a Dios por los médicos, por las enfermeras, por mi familia que me acompañó durante todo ese proceso. Le di gracias a Dios por sostenerme, por darme ese gozo y esa paz que nadie podía comprender en medio del sufrimiento. Y a medida que iba enumerando mis bendiciones, era mucho más grande mi gozo y era un contentamiento inusual en medio del sufrimiento que hizo que los médicos y las enfermeras a mi alrededor me preguntaran que por qué yo estaba con esa actitud de gozo. Y yo les hablé de mi Salvador, porque gracias al sufrimiento pude exponer la palabra de Dios a personas que no conocían a Dios. Y esto también trae gloria al Señor. Otra cosa también que podemos hacer para dar gloria a Dios es orar, tener una actitud como la que tuvo Cristo, que él oró allí en Getsemaní y se entregó al Padre, tuvo comunión con él y debemos aprovechar el sufrimiento para eso, para tener comunión con el Señor, para acercarnos a él, porque a veces en condiciones normales nosotros leemos nuestros devocionales, oramos, pero no tenemos esas ganas de hacerlo como Dios quiere que lo hagamos y el sufrimiento nos acerca al Señor. Además de que es la última, digo yo, oportunidad que podemos tener para arrepentirnos de nuestros pecados y darnos cuenta de que necesitamos a Cristo. Porque si por este cáncer el Señor me hubiera llevado con él y yo no me arrepentía de mis pecados, pues yo no entraría al cielo. Así que muchas veces el Señor nos pasa por esas pruebas para que nosotros nos arrepintamos de nuestras iniquidades, de nuestros pecados y confiemos plenamente en Él como Salvador de nuestras vidas. Oh, qué importante esto que mencionaste de aprovechar el sufrimiento, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo voy a aprovechar el sufrimiento? Pero lo explicaste muy, muy bien, ¿no? Porque es un tiempo donde estás cerca del Señor, puedes usarlo para acercarte al Señor y yo he escuchado y también he experimentado que en los tiempos de sufrimiento sientes al Señor tan cercano de una manera tan diferente que a lo mejor cuando todo está yendo bien. No estoy diciendo que el Señor no está cerca, ¿verdad? Cuando está todo bien, porque sí, está cerca, está con nosotros todo el tiempo, pero hay como una comunión, una cercanía que uno siente con el Señor porque Él sufrió, Él vino a sufrir, Él sufrió por nosotros en la cruz y entonces Él sufrió estar aquí en la tierra y vivió todas las cosas que nosotros experimentamos, ¿no? Y entonces ahí tiene Él el Señor Jesús tiene esa experiencia de sufrir y entonces Él se acerca a nosotros porque Él ha vivido eso y entonces nosotros cuando nos acercamos a Él, hay algo muy lindo que pasa cuando nos acercamos a Él y Él nos entiende porque Él sabe todo, ¿no? Y Él conoce todo eso. Entonces, gracias por recordarnos, ¿no?, que es una oportunidad de acercarnos al Señor de una manera y Él se acerca a nosotros de una manera que a lo mejor no experimentaríamos cuando está todo bien. Entonces, gracias, Lili. Y también cuéntanos también, hablamos un poco acerca de no cortar el sufrimiento, el tiempo de sufrimiento para otras personas, ¿verdad? Si están pasando si conocemos a alguien en la iglesia, una amistad, no cortar ese tiempo. ¿Qué otras cosas como creyentes podemos hacer nosotros para apoyar a una persona que está pasando por un tiempo de sufrimiento? ¿Qué más podemos hacer aparte de no cortar ese tiempo de lamentar? Sí, muchas personas que son creyentes no se acercan al sufriente, a la persona que está pasando por un duelo. Quizás perdió un hijo, quizás perdió a un cónyuge y
eso duele tanto que muchos creyentes no saben cómo acercarse, qué decir o qué hacer. Si la persona está con una grave enfermedad, tampoco saben cómo ayudar. Pero la escritura es clara, la escritura nos habla y nos dice qué debemos hacer en ese tiempo como creyentes. Y una de las cosas que nos dice es que debemos llorar con los que lloran. Pero esto debemos hacerlo con prudencia. Y digo con prudencia porque no podemos entrar en el sufrimiento de una persona y hablar y hablar y hablar y tratar de dar consejos y emitir juicios. Debemos de entrar en el sufrimiento de una persona en silencio, esperando que la persona sea la que se abra. Porque muchos sufrientes necesitan ser escuchados, necesitan oídos empáticos, que puedan, nosotros debemos prestar nuestros oídos para oír su dolor y guardar silencio, esperar que ellos se desahoguen, porque es lo que necesitan en ese momento. Y después que la persona ha expuesto su sufrimiento, entonces nosotros podemos hablar de Cristo, podemos presentar la palabra y debemos llevar siempre versículos bíblicos que sostengan a las personas en medio de ese sufrimiento. De hecho, a mí me ayudó muchísimo mensajes que me mandaba mi hermano y mi familia cristianos, ¿verdad? Mensajes de la palabra que me ayudaban a sostenerme en medio del sufrimiento. Entonces, bueno, nosotros, si no tenemos la oportunidad de visitar al enfermo, pues enviarle mensajes para cristianos para que esa persona se fortalezca. Es importante que entendamos que en el sufrimiento hay que guardar silencio, como ya dije, y ser lentos para hablar y rápidos para escuchar, porque eso es lo que necesita el sufriente. También a veces no quieren hablar, a veces no quieren exponer su sufrimiento y entonces es mejor dejarlos tranquilos y que ellos pues no hablen y nosotros podemos hacerle compañía en ese tiempo. También podemos ofrecernos para llevarlos a sus citas médicas, le debemos llevar comida eh, y también a la iglesia, porque es importante que ellos asistan a la iglesia. Si tienen fortaleza para asistir a la iglesia, pues nosotros podemos ser las personas que los lleven a la iglesia para que oigan la palabra de Dios, porque por la fe, ¿verdad? Es que somos fortalecidos y la fe viene es al escuchar la palabra de Cristo. Es importante también que nosotros no minimicemos el dolor de la persona, que no digamos, bueno, no, mira, a fulano le está pasando lo mismo que a ti y él lo está sobrellevando mejor que tú. Esas cosas no se deben hacer. Debemos tener mucha solidaridad con el sufriente y debemos orar. La oración es un arma poderosa, digo yo. La oración es un regalo maravilloso que el Señor nos ha dejado y por medio de la oración nosotros podemos pedir para que los enfermos sean sanados si es la voluntad de Dios, para que Dios les dé fortaleza, les dé ánimo y los consuele, para que en medio de sus luchas ellos puedan ver a Cristo. Así que la oración es poderosa y no debemos de dejar de orar por los que sufren. A veces sufren toda su vida, personas que tienen un accidente y ya no pueden recuperarse jamás, enfermedades crónicas. Y a veces nos olvidamos de esas personas porque como van a pasar toda su vida sufriendo, pues no oramos por ellas, no nos acercamos a ellas, ya las vemos como bueno, ya él ya no tiene remedio. Pero esas son las personas que más necesitan de nosotros los creyentes, que necesitan que estemos allí pendientes de ellos y de sus necesidades. Así que debemos de ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos y entender que estamos aquí en este mundo para ayudar y para ser las manos de Dios en los momentos de debilidad de los otros. Qué lindo, Lili, todas estas cosas prácticas que nos das. Qué importante, ¿no? Estar atento, ¿no? Decir, necesitas ir al médico, te llevo, te acompaño. Más cuando sabemos que quizás tienen que ir a una quimioterapia y capaz que no salen muy fuertes, entonces podemos acompañar. Muchas gracias por todos estos consejos prácticos. ¿Y qué aliento bíblico? Hablaste un poco de eso, ¿no? De mandar mensajes
porciones de la palabra, ¿qué aliento bíblico le darías a alguien que nos está escuchando y dice, no sabes, yo hace mucho tiempo ya que estoy sufriendo, ya, como decías hace un ratito, ¿no? Ya soy así, ya estoy así, a veces no encuentro aliento. ¿Con qué pasaje podrías animar a esa persona que nos está escuchando? Sí, hay un pasaje precioso que me animó también muchísimo durante mi tiempo de enfermedad, que es Romanos 8:18. Los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que nos ha de ser revelada. Y es maravilloso pensar y meditar en este versículo porque nos alienta en medio del dolor. Pensar en la gloria de Dios, pensar en que el día de que no estemos aquí estaremos con Él y Él secará toda lágrima de nuestros ojos y todo el sufrimiento que hemos tenido aquí en la tierra lo vamos a olvidar porque el llanto, la pena habrán pasado y todo será nuevo, ¿verdad? Es un gran aliento. Y quizás las personas te digan, bueno, sí, pero eso es después, cuando ya yo me vaya, pero ¿cómo me fortalezco aquí? Y hay otro versículo hermoso que Pablo nos da en Filipenses. Él dice que el sufrimiento es un regalo, porque a nosotros se nos ha concedido, a nosotros los cristianos, se nos ha concedido por amor a Cristo creer en Él y sufrir por Él. Dios nos ha dado fe para creer en Cristo y nos ha dado fe para sufrir por Cristo. Y cuando nosotros abrimos nuestros ojos a esta verdad, nos damos cuenta de que Dios es maravilloso, es bueno, porque nos está permitiendo sufrir por Cristo, porque no hay gloria sin Calvario, porque así como Cristo fue al Calvario y murió por nosotros y entregó su vida por nosotros, ¿verdad? Y gracias a Él tenemos la gloria muy cerca. Cuando ya estemos con el Señor, pues entonces eh, necesitamos gozarnos en esa gloria en medio del sufrimiento y vivir un día a la vez. Las escrituras están allí para que nosotros nos sostengamos de esos pasajes que el Señor nos dejó y que sean para nosotros esa ancla firme y segura en medio de la tempestad y las tormentas de nuestra vida. Qué hermoso, Lili. Gracias por apuntarnos a través de todo este podcast al Evangelio y a apuntarnos también a la esperanza que tenemos por el Evangelio, ¿no? Que es en la eternidad. Así que, y eso cuesta, como dices, ¿no? Así como que estás tan enfocado en muchas veces lo que está pasando ahora y es difícil ver lo que va a venir, pero esa es nuestra esperanza. Así que gracias por recordarnos eso. Y bueno, Lili, ¿cómo te pueden encontrar las chicas que nos están escuchando en tus redes, tu página? Y no sé si nos quieres contar si tienes un proyecto nuevo que vayas a lanzar pronto, que quieres que sepamos, pero cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, me pueden conseguir en Facebook y en Instagram. Ahí estoy como Lili Vive la Palabra. También tengo el blog que ya Alejandra nombró, que se llama Vive la Palabra. Allí también escribo artículos y reflexiones cristianas. Y sí, estoy con muchas ideas sobre un proyecto nuevo. Todavía no lo he concluido, por eso no quiero hablar mucho de él, pero sí quiero hacer algo hermoso para seguir anunciando el Evangelio y seguir extendiendo la palabra a las personas a través de las redes sociales que puedan ir absorbiendo el Evangelio y aprendiendo de Jesús. Amén. Y tu libro lo pueden encontrar, me imagino, en Amazon, en las librerías cristianas, a lo mejor cerca de ellos. No sé si tengas algún sitio donde puedan ir. Sí, mi libro fue publicado por VIH. Lo pueden encontrar en todas las librerías cristianas, lo pueden encontrar en Amazon también. Es un libro muy lindo porque allí pues van a ver el testimonio de una persona que ha sufrido y que nos muestra cómo nosotros podemos padecer y dar gloria a Dios en medio del sufrimiento. Es un libro que Dios me permitió escribir durante mi tiempo de enfermedad. Fue difícil porque estaba pasando por la quimioterapia y a veces me dejaba muy debilitada, pero fue maravilloso ver a Dios cómo me fortaleció y me ayudó a escribirlo. Así que, bueno, sí, lo pueden conseguir en las tiendas, en Amazon y sé que será de gran bendición para sus vidas.
Amén. Gracias, Lili, por estar aquí. Ha sido de mucha bendición esta plática. Gracias por aceptar y estar aquí con nosotras. Igualmente para mí ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.